Hola, ¿cómo Hola, están? buenas tardes a todos, Hola. bienvenidos. Se abre el consultorio pastoral, hay lugar para todos. Como no ocupamos espacio físico, hay lugar para todos. Del otro lado, todo el que se queda sin más se puede sumar, hay sillas que sobran. Bienvenidos, por ahí vi otra vez al Hola. cordobés, que no lo conocemos, pero es amigo de un amigo, así que hace cuenta que es amigo. De Ragueira, también Azul. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Hay hermanos y colegas de otras ciudades también que se Amén. suman esta tarde. Tenemos unos testimonios lindos, pastora, para contar, si usted Sí. quiere, en algún momento, antes de empezar con la palabra. Damos gracias a Dios de que este tiempo está siendo de bendición, de que ustedes toman notas, creen la palabra del Señor. Pues la verdad que uno es transmisor de la palabra del Señor, Amén. pero es importante la fe, imprescindible, yo diría. Amén. Es más, para el día de hoy pensamos en un tema que tiene que ver con la fe, porque es imprescindible, dice allí el autor a los hebreos, que para los que esperamos de Dios, que creamos que Él existe y que es galardonador de los que le buscamos. Así que no es un tema menor la fe. Y hoy casualmente queremos hablar de un condicionante, por qué a veces no podemos creer y qué consecuencias trae sobre nosotros, porque la palabra de Dios es sumamente importante, pero hay que creerla. Pero bueno, los testimonios pueden ayudar, pastora, a que Amén. alguno pueda poner su confianza en Dios, pueda creer de todo corazón en lo que Dios dice y que vea efectivamente cumplido en él o en ella o en ellos, si son una familia que nos están viendo, lo que Dios ha dicho, porque Dios es veraz, Dios es verdadero, Dios no miente, pero a veces ante el interrogante, ¿por qué algunos se aferran o de alguna manera pueden ver los beneficios de la fe y otros no? O los beneficios de lo que Dios ha dicho, porque algunos ven cumplidas las promesas de Dios y otros no, y por ahí a lo mejor hoy encontramos en esto que vamos a comentar alguna respuesta acerca de eso. Así que bienvenido de Azul, la cuñada que se te conecta ahí, Marcelito también de Azul y otros de por allí que nos están viendo en este tiempo. Y tomen nota, como siempre decimos este consultorio, el otro día me copé predicando, no es la idea, a predicar tenemos mañana, Hola, Luani. pero me copé porque el tema daba, hablamos de la providencia y gracias al Señor que es fiel a su palabra y a la palabra que en su nombre damos, porque algunos testimonios han ocurrido, unos venían ocurriendo, la verdad, pero otros se animaron a contarnos también en la semana de cómo Amén. Dios ha bendecido esa Amén. fe que han puesto en su palabra, de la providencia divina, de ese recurso que sale de Dios, Amén. donde no hay, ¿no? Y providencialmente, por eso lo de providencia, aparece allí como de la nada. Esta es una forma de decir porque viene de Dios, pero desde donde no había, de pronto aparece la bendición del Señor y unos testimonios lindos que le han compartido a la pastora esta semana y que la pastora nos va a contar. Y después sí, nos vamos a meter en el tema de hoy, que como pusimos por ahí en el título, el razonamiento humano a veces es un limitante, un condicionante de la fe, y voy a ayudarlos, si podemos, por lo menos pastora, los vamos a ayudar Amén. a que puedan sobreponerse a ese razonamiento humano y que puedan dar lugar al segundo pensamiento, que es el pensamiento que sale de la palabra de Dios. Hay una reacción instintiva en el ser humano que a razonar según su propia lógica o su propia estructura de pensamiento, pero cuando uno deja lugar a la verdad de Dios, entonces ese segundo pensamiento termina siendo más que efectivo. Y de ese segundo pensamiento yo les quiero hablar después. Así que, pastora, los testimonios que le han hecho saber, que le han hecho llegar, de cosas Amén. que Dios ha hecho en este tiempo. Del sábado hasta acá, y antes que el sábado, en algunos casos también, algunos hermanos habían empezado a ver la providencia divina y nos gozamos en eso. Bien, tuvimos el sábado pasado un testimonio a la tardecita, después que terminamos el consultorio, yo le pedí hasta permiso a nuestra hermana para que nos permita contarlo porque realmente fue hermoso. Ella se había aferrado ya durante los 2 sábados anteriores, ella se había aferrado a la palabra de Dios y obviamente que lo que ella... Sí, hizo la música. Y bueno, y ella nos comentó que realmente había puesto toda la fe en el Señor de creer, había tenido un accidente, no había pasado nada en sus vidas, gracias a Dios sus vidas habían sido guardadas, pero sí había roto su camioneta
estaba muy lamentada, estaba muy triste porque obviamente iba a necesitar dinero para poderla arreglar y estaba, bueno, esperando en Dios. Y ella lo que dijo que realmente se aferró a la palabra de Dios y a tomarse de que realmente en Dios podemos hacer proezas, como dice la palabra. Y habíamos citado la frase que habíamos puesto en la iglesia cuando recién llegamos, nunca más sueños pequeños, así que ella terminó el sábado y se aferró a esa palabra. Y bueno, al ratito tuvo el mensaje de una familiar ofreciéndole el dinero para comprarse otro vehículo. No para arreglar la que se había roto en el choque, sino claro, un poco no, mejor todavía. No para arreglarla, eso es lo que más la maravilló a ella, ¿no? No para arreglarla, sino para comprarse otro vehículo. Y también de muchas hermanas que han visto la mano de Dios, por ejemplo, en sus ventas, que han vendido más en este tiempo de cuarentena que antes, ¿no? Y viéndolo como un milagro de Dios, como una respuesta de Dios, en ventas, ¿no? En ventas así como... De no esenciales. Claro, exactamente, venta de ropa, venta de zapatos. Yo aliento a que compren ropa, no sé bien para qué, pero claro. Ya que si bendice a las hermanas... Claro. Había un meme que decía, estoy por sacar la basura, qué emoción, no sé qué ropa ponerme, porque la verdad que estamos usando menos ropa, pero aún así, estas hermanas que venden ese tipo de productos. Exactamente. Y bueno, y lo más hermoso también, porque Dios es así, de obrar integralmente, como siempre decimos con el pastor Juan, nosotros creemos que Dios es nuestro proveedor de todas las cosas. No creemos, no que Dios nos quiera prosperar tan solo económicamente, sino Dios nos prospera con nuestras familias. Así que hubo testimonios de encuentros matrimoniales, hubo testimonios de ver a los hijos conectarse con los jóvenes. Los chicos están teniendo un tiempo, pastor, hermoso. Muy bueno, sí, de juegos y palabra profunda. Hermoso en el Zoom. Yo el sábado pasado estaba cocinando en la cocina, le dije a las chicas, a las compañeras de trabajo, que estaban en la cocina cocinando y los chicos estaban en la habitación con el Zoom y la alabanza, y se hizo un clima en la casa de presencia de Dios. Así que muy lindo también eso, que las hermanas pueden ver que sus hijos están conectados con Dios, están alabando a Dios, están unidos a los jóvenes. Bueno. Y también, bueno, te alentamos a vos que si tu hijo no se ha conectado, animalo al adolescente, animalo al joven a que se conecte con los pastores Vale y Marce y con los jóvenes que se conecten, porque realmente es hermoso el tiempo que se hace. Pero eso también las madres lo vieron. Vieron que sus hijos en este tiempo fueron atraídos a Dios, que sus hijos, sus adolescentes están buscando de Dios, cosa que quizá antes con el templo abierto costaba que ellos viniesen o costaba que ellos estuviesen interesados. Así que eso es hermoso, mis hermanos, y nos gozamos con el pastor Juan, porque nosotros realmente creemos que Dios es un Dios que bendice integralmente. Él bendice a nuestra familia en todos los órdenes de nuestra vida, porque en vano sería nuestra mejor casa, en vano sería nuestro mejor auto si nuestros hijos no buscaran a Dios. Así que todo tiene que ver con nuestra alegría, con nuestro gozo, y por supuesto en reconocer que el autor y el consumador de nuestra fe es Jesús, y que Él ha sido el que ha tomado todo esto en sus manos. Realmente Él ha tomado todo esto en sus manos, y como dijeron muchas mujeres, apagar a veces los vivos y ponerse a buscar a Dios en familia. Muchas de las que recibieron respuestas económicas, de poder pagar sus deudas, de poder estar al día con las deudas, porque era una preocupación, como yo le dije ayer a una hermana y una amiga, le dije, ¿cómo no ibas a estar triste o cómo no ibas a estar preocupada si es lo normal que nos tiene que pasar en este tiempo? Pero Dios la sorprendió. ¿Por qué? Por buscar a Dios en familia, por buscar a Dios también al apagar el vivo, llevar en práctica la palabra de Dios, porque si no, sería, no, en vano sería la predicación si no la ponemos en práctica, si no activamos esa palabra, y como dice la misma palabra, la fe sin obras es muerta. Así que Dios siga haciendo cosas hermosas en todos nosotros de manera integral. Y también muchos han sido bondadosos, también lo dijimos con el pastor Juan, muchos han sido bondadosos y siguen siendo bondadosos, porque muchos son las familias que están preocupadas por traerle el alimento para la familia que no tiene, otros para bendecir al que no tiene, para honrar también. Nosotros hemos sido honrados también en este tiempo y damos gracias a Dios por eso, por cada bendición que viene de parte de Dios, que aunque viene de un hermano, aunque viene de manos humanas, siempre reconocemos que viene de Dios. Así que Dios bendiga los corazones bondadosos, las familias bondadosas de la congregación, porque Dios
Da al dador alegre, pero Dios también bendice a aquel que piensa, como dice nuestro hijo Juan, Juanse cuando ora, él dice, dale al que no tiene, y el que tiene que no se burle, dice Juanse. Es hermosa esa expresión, ¿no? ¿Qué querrá decir él? Pero es verdad, cuando tenemos para dar, Dios también se alegra que bendecimos a aquel que no tiene, que bendecimos a aquel que en estos momentos también la está pasando complicado. Pero esta es una iglesia realmente generosa, esta es una iglesia bondadosa y también alabamos a Dios por eso. Muy bien, me recordó el testimonio de esta primera hermana, la de la camioneta chocada, rota. Recuerdo en una ocasión una hermana vino muy preocupada, desesperada, hace un tiempo atrás, bastante ya, porque era viajante de una empresa y ponía su vehículo como parte del arreglo, y recuerdo que lo había roto, se había roto el motor, para hacer exacto. Y ella muy preocupada, muy angustiada, qué iba a hacer con, primero que no tenía dinero ahorrado como para hacer frente a la ruptura, y que ella calculaba que en 20 días, no recuerdo bien qué tenía que hacer, pero en 20 días precisaba sí o sí el auto y ella no tenía con qué. Recuerdo que el consejo que le dimos, siempre la providencia ha sido un tema del que nosotros conocemos y tratamos y vivimos, por la verdad que hemos sido más que bendecidos, y yo le dije una expresión que ella me lo recordaba con humor porque le causó gracia, porque en medio de las cosas serias que él estaba diciendo, yo le dije, no se rasque antes que le pique. Digamos. Si dentro de 20 días usted necesita tal o cual cosa, no se rasque antes que le pique, Dios es suficiente para obrar en ese Amén. tiempo. Amén. Y bueno, para sorpresa de ella y para Gracias, nuestra alegría, Jesús. a los 10 días ella recibió una plata de un pariente también. Los parientes suelen ser de bendición a veces. Otra vez lo pastora. En estos casos sí, estos son los casos positivos, los parientes. Aparece un familiar y le ofrece la plata, parte en regalo y parte en cheque. Ella tenía un buen pasar, no tenía problemas, pero bueno, esa plata no la tenía. Y de esa manera, providencialmente, apareció una solución, una salida. Amén. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De confiar Gracias, en el Señor. Jesús. Gracias, Señor. Que su providencia divina, Él va a responder y va a suplirnos. Amén. Recién escuché una canción que puso la pastora antes que empezáramos, no sé si usted prestó atención a una frase que decía, no escucharemos al miedo, escucharemos a Dios. Amén. Interesante, Amén. no la tenía la canción tampoco. Amén. Últimamente está haciendo unas canciones raras la pastora, pero son buenas. A pesar de que yo ando más en la música que ella, tiene otro oído por lo visto, o yo ando siempre con las mismas canciones. Algo no anda bien, pastor, acá. Pero bueno, estaba escuchando acá atentamente y me gustó esa frase y la tomé, no escucharemos al miedo, escucharemos a Dios. Esta semana, y de ahí sale la reflexión para hoy, pastora, esta semana entrando al Walmart en el día impar acá, todavía estamos Sí, con no, impar. claro, él tiene el número impar. Porque hay otras ciudades que nos miran que no sé cómo, acá tan complicado. Así que llegando a Walmart, me acuerdo escuchando música cristiana en una radio de la ciudad, escuché una frase cortita de una canción también, con solo una orden, una palabra tuya. Y me gustó la frase, me gustó, era suave. Así que, bueno, busqué ahí, entre que estacioné y entré al Walmart, busqué la frase y por allá apareció la canción y me vine a casa a escucharla tranquila y por ahí la publiqué estos días en mi estado. Y decía una frase maravillosa que es la frase de un centurión cuando va Jesús y le dice al Señor, di la palabra, di la orden. Porque yo tengo gente que está a mi cargo, dice Centurión, él tenía 100 soldados a su cargo. Amén. Y cuando yo le digo, vaya para allá, va, o venga para acá, viene. Amén. Y él hablaba de la autoridad de la palabra. Entonces, cuando él le dice esa expresión a Jesús, ¿no? Di la orden, di la palabra, dice la Escritura que Jesús dijo, ni siquiera en Israel he encontrado la fe de este hombre, tan importante como es la fe de este hombre. Así que esta semana hemos estado con fragmentos de esa canción, yo le he pasado a los grupos nuestros, al grupo de alabanza, recuerdo, al grupo de jóvenes, al grupo de hombres, puse algunas frases en el estado. Qué importante que es mantener la fe en este tiempo, pastora, y no escuchar tanto al miedo, Amén. no escuchar tanto a lo que dice, porque se hace una psicosis después, donde parece ser que todas las promesas de Dios y todos los recursos de Dios y todo el poder de Dios casi está a merced de una bacteria o un virus como es el COVID-19. Así que nosotros somos bastante prudentes para hablar y mesurados y para actuar también, pero desconocer las verdades de Dios, no, hasta ahí no llega mi prudencia. Y mucho menos no aplicar las verdades cristianas.
Por el contrario, creo que hay una gran necesidad de la iglesia cristiana de aferrarse de todo corazón a Dios, aferrarse a la palabra de Dios. Amén. Y mantenerse firmes en la fe. Amén. Aconsejé a un muchacho esta semana también, que le gusta el fútbol, y le digo, hace de cuenta que estamos en el banco, estamos 100 puntos dispuestos a entrar, y cuando nos llamen, ahí está, entraremos a la cancha, porque nuestra vida va a ser exactamente igual como venimos diciendo. Amén. Así que, tema de hoy. Si no buscó hasta acá, vaya a buscar un papel, agarre una lapicera, un lápiz, tenga a mano la Biblia, porque vamos a ir ahora sí, pastora, a la palabra de Dios, y nos gozamos en todos los testimonios que han dado los hermanos y las hermanas, de cómo Dios los ha bendecido, algunos a partir de la libertad que dio el gobierno nacional y el municipal, han vuelto a trabajar y están felices también de poder ganar su sustento. Amén. Y de ser de bendición a sus familias. Así que lentamente se van normalizando las actividades y ya le va a llegar a usted. Y si no, como dijimos el sábado pasado, confíe en la providencia divina. Amén. Dios es fiel para Amén, cumplir. Jesús. Las promesas de Dios siguen intactas. Sí. El cielo no cambió en absoluto, decimos nosotros, y seguimos confiando en ese Amén. Dios Amén. Soberano y poderoso. Amén. Así que, bueno, vamos a ver algún par de casos en la Biblia que menciona muchos, nos vamos a inspirar en uno como siempre, donde recurrentemente muestra cómo el razonamiento humano, pastora, es un condicionante para la fe. Cómo el razonamiento humano, por lo menos en una etapa de lo que estamos esperando de Dios, tiende a condicionar nuestra fe, a dejar manifestar la incredulidad y por ende peligrar de no recibir lo que Dios nos ha prometido. ¿Y por qué digo de peligrar de no recibir? Porque dice la palabra de Dios en Santiago que el que duda no espere recibir cosa alguna del Señor. Así que si gana la incredulidad, si gana la duda, si gana la posición de no darle crédito a Dios en lo que Dios ha dicho, el resultado va a ser que de Dios por lo menos no podemos recibir nada, lo dice la palabra de Dios. Así que es muy importante esto, de no dejarnos condicionar por el razonamiento humano, porque a veces se vuelve inoperante la fe. Entonces vamos a la palabra de Dios. Si usted está ahí conmigo, ¿están todos ahí? Sí. Como decimos siempre, que es bueno que ustedes estén ahí, con la facilidad que tiene el vivo al ser grabado. Algunos dicen, lo miro más tarde, pero bueno, es importante que usted esté ahí como nosotros y que separe este tiempo como lo hacemos nosotros y estar de esa manera en comunión, conectados. Después si lo quiere volver a ver también, pero lo importante es que en este tiempo estemos conectados. Amén. Así que busque allí en la Biblia, en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4. Carta a los Hebreos, capítulo 4, y vamos a leer una porción allí que es bien representativa de lo que yo acabo de decir. ¿Cuánta gente escucha palabra de Dios? ¿Cuánta gente ha tenido manifestaciones de Dios en su vida? ¿A cuántos Dios ha hecho tantos milagros? Yo tengo 50, y sí que pasé por la generación en la que en los 80 vimos las campañas del consiervo Anacondia y todo el movimiento espiritual que se hizo en ese tiempo. ¿Y cuántos de los que recibieron no han mantenido, no han perseverado en la fe? ¿Y cuántos otros que han recibido un montón de cosas de Dios? Parece que la fe y esa manifestación de Dios no le fue fructuosa o le fue infructuosa. No dejó los frutos que el Evangelio y la fe en Dios pueden dejar en esas vidas. Y a lo mejor encontremos en esta expresión que yo voy a leer ahora una respuesta a eso, porque a mí me llama la atención, no sé si usted, pastora, a mí me llama la atención, ¿no? Personas que conocemos, familias que conocemos, algunos de azul que nos están acompañando allá, que son de nuestra generación, de la juventud de aquella época, la juventud cristiana de hace bastante atrás. ¿Cuántos compartían con nosotros la fe, recibieron del Señor, recibieron de su gracia y no han permanecido? A lo mejor en esta expresión que yo voy a leer encontremos la respuesta. Así que si llegó a Hebreos capítulo 4, luego nos vamos a inspirar en un ejemplo para hablar del condicionante, del razonamiento humano como condicionante de la fe. Pero primero, mire lo que dice aquí, Hebreos capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros, hablando de Israel, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos.
Porque el mensaje de Dios, no voy a poner a detallar teológicamente esto, pero el mensaje de Dios siempre ha sido el mismo, hay una unidad en el Antiguo y en el Nuevo, porque el mensaje de Dios siempre ha sido uno, siempre ha sido salvar a las personas mediante la fe. Pero él dice así, esa buena nueva que ellos recibieron con otro formato, pero la misma gracia, con otros aspectos, pero la misma gracia, y dice como a nosotros, pero no les aprovechó, hablando de los de Israel, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y lo leo todo junto sin comentarios. Porque también a ellos se les ha anunciado la buena nueva como a nosotros, pero no les aprovechó el oír la palabra del Señor por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que qué importante que es tener fe cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Cómo afecta entonces? Porque dice, no le fue provechosa. Esa palabra que recibieron los de Israel no le fue provechosa porque no fue acompañada de fe en los que la escucharon. Así que no es solamente importante escuchar una palabra de Dios, no es importante solamente escuchar a los predicadores que hablamos en el nombre de Dios, sino que es condicionante la fe de aquel oyente, la fe de que aquel que escucha, hola negro. Es importante creer en la palabra de Dios, pero como dije citando a Santiago, el que duda no espera recibir cosa alguna de Dios. Pero acá el autor a los Hebreos hace una declaración contundente de que a Israel, a los judíos, no pudieron sacarle provecho a la palabra de Dios por no ir acompañada de fe. Entonces, yo tenía la expresión de un padre en San Marcos capítulo 9 y verso 24, donde le dice al Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad, que esto es bien conocido entre los cristianos. Qué interesante lo que le dice este hombre, porque no es que no creía absolutamente, pero sí notaba que su fe no era suficiente. Entonces le dice al Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Marcos capítulo 9, repito, y verso 24 para los que están anotando. Así que esa lucha espiritual que tenemos entre lo que recibimos de Dios, nuestra fe puesta en lo que recibimos de Dios y el razonamiento humano, que es de lo que yo quiero hablar hoy, es una lucha que tenemos los cristianos para que podamos sacarle provecho a la palabra de Dios y no ser como tantos cristianos que escuchan nuestras predicaciones o las de otros todo el tiempo y no les es provechoso. Así que yo tenía algunos condicionantes para mencionar y cómo desafían nuestro razonamiento humano esas manifestaciones de la fe antes de meternos en la porción que quiero compartir. Y la primera que puse es la zarza. ¿Se acordará usted, si es lector de la Biblia o conoce más o menos, cuando el Señor llama a Moisés? ¿Se acuerda usted, pastora? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda? Sí. Cuando Dios lo llama a Moisés, dice que había un arbusto, una zarza, un arbusto, en el medio del desierto que ardía pero no se consumía. Y Moisés dice, ¿qué está pasando acá? Hay manifestaciones de Dios que no entran en el razonamiento humano. No es que todo lo de Dios no es razonable, ni mucho menos. Hay cosas que son muy razonables. Yo digo, los milagros para mí son muy razonables porque Dios estableció las leyes naturales que rigen el mundo, entonces Dios las puede quebrantar. ¿Sí? Para mí es muy razonable pensar en los milagros, porque el que estableció las leyes naturales para nosotros es Dios, según la revelación bíblica, así que Él bien las puede quebrantar cuando le parezca. Amén. Así que ahí está haciendo un milagro el Señor de una zarza que arde, que está prendida a fuego y que no se consume. Así que Moisés mira ese cuadro y dice, algo raro está pasando acá. Hay una respuesta humana siempre a eso extraordinario que de Dios vemos, que no solemos entender siempre. Yo quiero dejarles un nombre y un apellido de Francis Collins, el que descubrió el genoma humano, el ADN. Este es un gran científico que a la vez es un gran creyente. Porque él cuando descubre con su equipo de trabajo, un científico contemporáneo, si todavía vive, él escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios, hablando del ADN, y él dice, es imposible no creer en Dios. Digo esto para los que asocian la fe a la ignorancia o que no pueden ver el razonamiento dentro de la fe. Esos son buenos casos que hay contemporáneos de personas muy razonables, muy científicas, muy brillantes, porque la verdad que son mentes brillantes. Estuve leyendo un poco sobre él y su descubrimiento y la verdad que mi cabeza no está capacitada para eso, pastora. No sé si la suya, pero vi tantas cosas raras ahí. Pero Francis Collins, búsquenlo después, no ahora porque se van a distraer. Pero esta persona es un gran científico, un descubridor de la ciencia contemporánea y moderna y a la vez un gran creyente en Dios. Pero sí digo que hay aspectos de la fe donde el razonamiento humano es un condicionante y de eso sí quiero hablar.
en esta tarde. Luego pensé en la posición de la tierra, cuando el Señor lleva, ¿se acuerda? Cuando el Señor lleva a todo su pueblo a tomar la tierra, y ver la dificultad, ver los gigantes que habitaban la tierra. Dejó, dice la Biblia en el libro de Jueces, que dejó 31 reinos pequeños, el Señor ahí para probar a Israel. Así que siempre que tenemos desafíos de la fe, siempre que esperamos de Dios algo que Dios haga, se va a interponer el razonamiento humano, más o menos es algo que nos impida creer en eso que Dios nos está diciendo que Él va a hacer. Y bueno, ese segundo pensamiento, como dije hoy al inicio, dejar lugar a la palabra de Dios que ha sido sembrada en los corazones, puede ayudarnos a sobreponernos a esa incredulidad y a creer que Dios lo puede hacer. Amén. Pensé también en la caída del muro de Jericó. Hay unas especificaciones interesantes de medidas en la Biblia, pero imagínense un doble muro de 4 metros cada uno, por unas uniones, y un total de 9 metros hacían, con la unión que tenía en el medio, verdaderamente un monstruo era. Y Dios le dice, le promete a Israel que si dan 7 vueltas durante 7 días, una vuelta por día, y al 7º día 7 vueltas, ese muro tremendo a la entrada de la tierra prometida, pero iba a caer. Claro, había que tener mucha fe para creer eso realmente. Pero bueno, ese era el desafío de la fe y el razonamiento humano es, esto no puede ser, esto no va a pasar. Así que pensé en el muro de Jericó, pensé en la resurrección de Lázaro también, cuando Marta le dice, Señor, hace 4 días ya, es tarde, está con olor, es imposible. Y en todos esos casos vemos cómo la fe nos ha desafiado a creer mucho más de lo que el razonamiento humano puede permitir pensar. Entonces, sí pensé en compartir un ejemplo de la palabra, un milagro de la palabra, que tiene que ver también con esos desafíos que a veces Dios mediante su palabra nos da, y esa dificultad que aparece en nosotros como un razonamiento humano, lógico, racional según la mente humana, que nos impide creer en lo que Dios es capaz de hacer. Y la porción se encuentra en el Evangelio según San Marcos, tiene que ver con la multiplicación de los panes y de los peces, que mencioné el otro día como un milagro providencial del Señor. Lo que vamos a hacer ahora es analizarlos a la luz de esto que queremos compartir, que es cómo opera el razonamiento humano ante esa palabra de Dios que recibimos. Entonces, vamos a la palabra del Señor, a partir del versículo 30 del capítulo 6 de San Marcos, se encuentra esa porción, y vamos a leer algunos versículos y hacer algunas consideraciones de esto que queremos significar. Cómo es el razonamiento humano condicionando la fe. Entonces dice así, entonces, versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y que habían enseñado, y lo que habían enseñado, y Jesús les dijo, venid aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran ya muchos días que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y dice así, y fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y allí lo primero que se dice, una gran multitud en un lugar desierto, y si seguimos leyendo un poco más, pastora, dice que se empezó a hacer de noche, porque dice el 33, pero muchos le vieron ir y le reconocieron. Estoy en el 33, y fueron allá de a pie de muchas ciudades, y llegaron antes que ellos inclusive, así que sí, el propósito era descansar, acá se ve que no pudieron, y se juntaron con él, y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ese era el cuadro, un montón de gente siguiendo a Jesús, en un lugar desierto, no estaba Walmart, ni Carrefour cerca, ni los chinos, así que acá se va a presentar un problema, la gente había viajado y no iban a tener para comer, pues no había para comprar tampoco. Así que ese era el cuadro de situación, en un lugar, como dije, desierto, oscuro, hambrientos, porque vamos a ver ahora, dice versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron al Señor diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada, despídelos, le dicen a los discípulos el Señor, le dicen al Señor los discípulos a las aldeas de alrededor y que compren pan porque no tienen para comer, y ahí está como todo el cuadro de alguna manera bien descrito y desarrollado. Mucha hambre,
en un lugar desierto, Amén. en un lugar oscuro, como dijimos el sábado pasado, donde solo la providencia divina podía hacer algo por esta gente. Pero allí, estos discípulos, por eso digo cómo condiciona el razonamiento humano, le dan al Señor la solución. Según el razonamiento humano, la solución era despedirlos. Esta gente que te vino a escuchar, despedirlos, que se vayan con el problema a otra parte. Versículo 36, despídelos para que vayan a comprar a las aldeas alrededor porque no tienen para comer. Que se vayan con el problema a otro lado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Estos discípulos, pastora, habían estado con Jesús. Sabían de lo que Jesús era capaz de hacer. Como usted, como yo, que hemos experimentado al Señor en otros casos, en otras circunstancias. Entonces yo cuando miro este versículo 36 digo, a nadie se le ocurrió pensar, Señor, ¿por qué no haces un milagro? A nadie se le ocurrió pensar, porque habían estado con Jesús, el primer milagro se hizo en la boda de Caná, usted recordará, así que sabían que Dios desde la nada daba soluciones. Sin embargo, el razonamiento humano no los dejó, no le permitió, primó en ellos. Estuvo primero, por eso dije entre las frases de hoy, denle lugar a ese segundo razonamiento, a ese segundo pensamiento. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? A lo mejor, por nuestra incredulidad, el pensamiento primero, el lógico es, somos tantos, ahí se da una cifra al final, verdaderamente eran mucha gente y no tenían comida, eso era cierto. ¿Por qué? Porque la fe no es la ausencia de realidades negativas. La fe no es no ver los pozos, diríamos en criollo. La fe no es ver los gigantes, en todo caso es ver la adversidad, ver los pozos, ver los gigantes, pero también ver el poder de Dios para resolver eso. Amén. Eso es fe. Pero lo otro es una ilusión. Pero los que tenemos fe, no es que no vemos el problema, no es que nos abstraemos de la realidad. Claro que la vemos, en algunos casos la vivimos y hasta la podemos padecer, pero juntamente con eso vemos el poder de Dios para resolverlo. Amén. Así que yo lo primero que me pregunto a estos hombres era, no tenemos que darles, no tenemos ninguna solución, que busquen la solución por ellos mismos. Eso le estaban diciendo al Señor, que se vayan ellos con el problema a otro lado. ¿De cuántas iglesias, pastor, a veces? La respuesta es, váyase con el problema a otro lado, ¿no? O cuántos cristianos a veces no tienen que dar, porque tampoco se puede dar lo que no tenemos, porque si no tenemos fe, y si el COVID-19 ha roto todos los cimientos de nuestra fe, o como si dije al principio, vamos a escuchar más al miedo que a lo que dice la palabra de Dios, es probable que también nos volvamos como estos discípulos. No tenemos, no podemos, ¿de dónde va a salir? ¿Dónde está la solución? Bueno, para nosotros, pastora, la solución sabemos dónde está. Amén. Está en el refugio de Dios, está en su providencia divina, está en su gracia, Amén. Está en su provisión, que nunca Amén. Falta y que nunca se agota. Gracias. Así que lo primero que yo quiero observar de estos discípulos es esa reacción humana, ese razonamiento lógico. No Amén. Tenemos cómo, no tenemos con qué, que vayan a otro lado y busquen la solución por otro lado. Así que el Señor, versículo 37, les responde y les dice, denle ustedes de comer. Mire si Jesús le dijese a la iglesia de hoy y a toda la gente que está padeciendo problemas, denle ustedes de comer. ¿Qué diríamos? Dígame si no. Como el razonamiento lógico y humano propio del raciocinio que no ha sido convertido, por lo menos que no ha sido impregnado y reformado por la revelación divina, la respuesta hubiese sido, no tenemos, como la de ellos, no tenemos con qué. ¿Cómo vamos a darle de comer a esta gente? Parecería que Jesús los está empujando a una situación, pastora, donde Jesús no conocía la realidad, ¿no? Y a veces se ha tildado a las personas de fe. No, pesa que no ven lo que está pasando. No, sí vemos. Vemos absolutamente y con muchísima claridad, Dios gracias, Amén. Lo que está pasando. Amén. Lo que pasa es que junto con ver lo que está pasando, vemos el poder de Dios, vemos la gracia de Dios, Amén. Vemos la providencia divina. Amén. Así que gracias. No es que no vemos. Gracias, Jesús. Vemos todo lo que pasa. Gracias. También vemos la suficiencia de Dios para resolver lo que pasa. Así que el Señor les dice, denle ustedes de comer, y por segunda vez el razonamiento humano como condicionante de la fe, porque ellos le dicen que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. El razonamiento humano. ¿Vos me estás diciendo? Le dicen a Jesús, ¿nos estás diciendo? Esta cifra que se da acá es interesante porque era el salario del jornalero promedio de todo un año. Así que
ponemos 20.000 el promedio, 25.000. 25.000 por 12 meses, 300.000 me da rápidamente. Espero no equivocarme porque esto queda grabado, pero más o menos 300 lucas. Miren el razonamiento humano. Lógico. Señor, ¿nos estás diciendo que salgamos a buscar pan por 300.000 mangos? ¿Quién puede vender pan por 300? Era un fangote de plata y era un fangote de pan. Pero ahí está por segunda vez como el razonamiento humano impide que crean en lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Y le dice, Señor, claro, eso sí que era lógico. No había panadería que pudiera tener el equivalente a 300.000 y nadie va a tener en el bolsillo 300.000 para ir a comprar pan. Claro. Qué interesante. Qué interesante. Porque aquí es donde uno empieza a ver cómo el sentido común y la lógica terminan demorando el obrar de Dios. A menos que por la fe podamos superar esa lucha interior que tenemos, lo más probable es que sucumbamos ante eso, que cada cual se vaya con su problema a otro lado, que vayamos a buscar soluciones que no tienen que ver con la fe, que pueden tener otra fuente, pero que no será la fe, porque estamos inválidos o imposibilitados de creer en lo que Dios puede hacer. Así que el Señor, que tenía otro razonamiento, que funcionaba de otra manera, les pregunta, como a la mujer, ¿se acuerdan del profeta del otro día? ¿Cuántos panes tienen? Y dice, versículo 38, y sin saberlo, y al saberlo, se ve que preguntaron, como dije el otro día yo rápidamente en una vianda, 5 panes y 2 peces. Ahí se da una cifra al final, que comieron como 5.000 hombres, no se contaban mujeres y niños, así que algunos redondean en 6.000 la cifra. Y lo que tenía el Señor para darle de comer a esa gente era la vianda de un muchacho, que ese dato lo da otro evangelio. Y allí es donde, como decíamos el otro día hablando de la providencia, que citábamos estos casos, es allí donde la fe empieza a operar. Amén. Porque, claro, cuando para todo razonamiento humano, para todo lógica humana, es mucho menos lo que tenemos que la respuesta que tenemos que dar, francamente, desde ese punto de vista es imposible. Ahora, cuando nosotros entendemos a Dios y entendemos el obrar de Dios por la fe que por la palabra de Dios recibimos, entonces creemos que Dios es capaz de hacer con lo poco, como dijimos el otro día, puede hacer mucho. Y citamos el otro día el ejemplo del pincel en la mano de un gran pintor, de la pluma en las manos de un gran escritor o del bisturí en las manos de un gran cirujano. Todos elementos muy chicos, que mirándolos no dicen demasiado, en las manos correctas puede ser mucho. Así que acá vemos otro ejemplo donde el Señor hace que los discípulos puedan sobreponerse a ese primer pensamiento, al razonamiento humano, a la lógica humana, y creer que Él era capaz de hacer algo que trascienda esa lógica y ese razonamiento. Entonces le traen al Señor esa vianda, versículo 39, y los mandó que los hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 y 50. Y luego el Señor hace un acto de fe, que para mí son los actos de fe que generan ese movimiento luego del Señor de obrar milagrosamente. Porque, dígame si no, pastora, ¿quién da gracias por lo poco cuando la demanda que tenemos que suplir es mucha? ¿Quién da gracias? Nadie. Por lo general, nosotros necesitamos tener mucho si sabemos que tenemos que alimentar a muchos para dar gracias a Dios. En San Juan dice que, acá dice 41, entonces tomó esa vianda, los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, el que agrega que dio gracias es el Evangelio de San Juan. Acá dice lo bendijo en esta porción, pero el Evangelio de San Juan dice que dio gracias y lo bendijo. Ahora, en ese dar gracias, pastora, para mí está la clave de la fe. Amén. Porque ¿quién da gracias cuando el razonamiento humano dice es muy poco? Acá hay que pedirle a Dios que multiplique. Nuestras oraciones, póngase la mano en el corazón usted que está del otro lado, nuestras oraciones, pastora, son cuando son pocos, Señor, multiplica. Preste atención a la oración de Jesús, que no pidió la multiplicación. Él estaba tan convencido de lo que Dios podía hacer,
de lo que él podía hacer, Amén. que simplemente agarra esa vianda, Amén. da gracias. Gracias. Lee el Evangelio de San Juan en esta porción, da gracias Gracias. y bendice esos alimentos que iba a repartir, levantando los ojos así, los bendijo y partió los panes y dio a los discípulos para que lo pusiesen delante y repartió los panes entre todos. Amén. Y dice el versículo 42, y comieron todos, al final da una cifra, y comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Qué importante que es, mediante la fe, poder dar gracias a Dios Amén. por lo poco. Porque cuando realmente tenemos fe en Dios, en lo que Dios es capaz de hacer, y lo que Dios es capaz de multiplicar, entonces no hay desesperación en nosotros, no hay angustia, no hay desesperanza, hay una postura de firmeza. Señor, y no es que aquí estaba la abundancia manifiesta todavía, había poco, pastor, realmente poco. Había que ser un hombre de Dios como era Jesús, autor y consumador de la fe, para dar gracias a Dios por eso poco. Pero en ese dar gracias a Dios estaba no solo la gratitud, porque por ahí la gratitud nosotros la manifestamos cuando tenemos los alimentados ya, ¿no? Acá Jesús da gracias antes, convencido, absolutamente seguro de lo que iba a pasar allí, y que iba a pasar allí otra vez la providencia divina. Amén. Pero cuando ellos pudieron superar ese razonamiento humano, que es un condicionante de la fe, porque los discípulos estaban ahí expectantes que iba a pasar todavía, porque según ellos la solución era humana, racional, dicen algunos, que se vayan por las aldeas y vayan a buscar comida, que se vayan con el problema a otro lado. Pero qué maravilloso que estos ejemplos que la Biblia nos deja de personas de fe, ¿no? Que traen la solución de lo que Dios es capaz de hacer providencialmente, porque Dios es suficiente Amén. para obrar en favor de todos aquellos que creemos Gracias, en Él. Jesús. Así que dice el versículo 42 que comieron todos y se saciaron. Y esto habla de la abundancia de Dios. Porque como he dicho otras veces, creo que citamos la palabra de Pablo el otro día, a los de Éfeso, que le dice que Dios es mucho más abundante, creo que lo citó usted, Sí, pastora. 3:20. 3:20, Dios es mucho más abundante para darnos de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros los que creemos. Amén. Así que, qué interesante, que porque esto habla de la abundancia, Amén. porque Dios no es escaso. Amén. Vieron que yo insisto con eso, cuando dijimos de la viuda también el otro día, que no se queden escasos con las vasijas. Amén. Dios no es escaso, Dios no anda contando la chirola. Yo los cargo a los tesoreros cuando nos juntamos, no nos podemos juntar porque son muchachos de riesgo, que nos están viendo, porque están conectados ahí, pero son muchachos de riesgo, así que no los sacamos, no nos estamos viendo. Pero hace tiempo que decíamos, las monedas son monedas, Dios no anda contando las monedas. Dios es abundante para bendecir. Nosotros somos prolijos, somos ordenados, no menospreciamos nada porque en todo hay bendición de Dios, pero tenemos una mirada de Dios que es suficiente, que es soberano, Amén. que es poderoso, que es rico. Estaba escuchando esta semana, me estaba acordando, mejor dicho, de aquella expresión a la profecía que está en el libro de Joel: mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Y le hablaba a los judíos que tenían que reconstruir el segundo templo y no tenían cómo, no tenían con qué, y Dios les da esa palabra profética poderosa: mía es el oro, mía es la plata, yo sí Amén. tengo con qué. Así que es interesante que todos se saciaron, Amén. que hay abundancia cuando Dios se manifiesta, que no es que alcanza pero apenas, no, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios provee en abundancia para Amén. todos aquellos que depositamos la confianza en Él. Perdón, pastor, y como siempre decimos, en todas las áreas de la vida, porque no hay nada Amén. más hermoso que Dios nos bendiga y nos prospere en todas las áreas de la vida. Nos bendiga como familia, nos prospere como familia, como matrimonio, con nuestros hijos. Siempre Dios es un Dios integral. Siempre Dios está detrás de todas nuestras necesidades, no solo las económicas. Porque quizás estás ahí y económicamente te lo tenés todo, pero estás preocupado por una enfermedad, preocupado por una tristeza, y Dios va a suplir en esta tarde esa situación. Es interesante, pastora, eso, porque el concepto de bienaventurado que aparece en la Biblia es una persona que todos los asuntos le iban bien. Amén. El materialismo, no, el materialismo basta que te esté bien de plata, es como que, Amén. pero nada que ver eso con la Amén. revelación bíblica del bienaventurado. Amén. La revelación bíblica del bienaventurado es que iba bien en su finanza, que tenía su familia en orden, que tenía un matrimonio bendecido y como que todo funcionaba
bien, de Amén. maravillas. Amén. Es el concepto del bienaventurado en la palabra del Señor. Así que es importante eso, Amén. que la bendición de Dios es integral. Y hay un concepto que aparece allí en el libro de Proverbios, pastora, que dice, la riqueza de Dios o la bendición de Dios es la que añade riqueza sin tristezas. Amén. Esa es la bendición de Dios. Amén. Porque cuando trae tristeza, no podemos tomarlo como bendición de Dios. Amén. La bendición de Dios, dice así, es la que enriquece y no acarrea tristeza. Amén. Así que cuando todo está armónicamente bien, cuando el matrimonio está bien, cuando los hijos están bien, cuando la casa está bien y el trabajo está próspero, ese es un bienaventurado según la palabra de Dios. Luego hay un concepto de bienestar que es más materialista, que si estamos bien de plata está todo bien y hay familias destrozadas. Mire, a uno le toca asistir a veces por la función que cumple, de familias que entre comillas lo tienen todo y puertas para adentro es un desastre, un caos lo que les toca vivir. No es ese el bienaventurado del que habla la Escritura, sino una persona que todos los asuntos Amén. están bien, ¿no? Amén. Hay una bendición que es integral, Amén. que es esa bendición que enriquece, pero no añade tristezas, Amén. no añade penas. Amén. Yo cuando alguien me dice, estoy re bendecido por Dios, y tiene la casa pata para arriba, digo, esa no es la bendición que de Dios proviene. La bendición de Dios, como bien apuntara la pastora, es una bendición integral en todos los órdenes de la vida. Amén. Ese es el hombre o la mujer bienaventurados. Amén. Luego dice el 43 algo, que voy a hacer una mención histórica, porque dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de todo lo que sobró de los peces. Es decir, que hubo comida en exceso y llenaron 12 cestas. Creo que también San Juan es el que menciona que Jesús, al ver que había desperdicio, eso lo mencionamos cuando hablamos de hacer buen uso de los recursos, vaya ese video que está por ahí por YouTube, y mencionamos que el desperdicio a Dios no le gusta, no le gusta que malgastemos. Dios nos ha ordenado, Dios nos bendice, Dios nos provee, pero no le gusta que malgastemos el fruto de nuestro trabajo o el fruto de su bendición. Así que aquí dice que el Señor vio, lo dice Juan, eso lo agrega Juan como detalle, pero lo concreto es que hubo 12 cestas llenas. Y el dato histórico que les quería compartir era que para Martín Lutero, las 12 cestas eran la provisión de Dios para los 12 meses del año. Él interpretaba que de alguna manera estaba garantizado la providencia para los hijos de Dios durante los 12 meses del año, es decir, el año completo. Esa es una interpretación. Lo interesante es que comieron, se saciaron y sobró. Así bendice Dios. Esa es la bendición de Dios, que no solamente es de calidad, como mencionamos con el vino el otro día, que el mejor vino en la boda de Caná fue el que fue creado por el Señor, sino también la abundancia, que son dos características en la bendición de Dios, que Dios da abundantemente y con mucha calidad. Amén. Termina el versículo 44, pastora, dando la cifra de cuántos eran, ¿no? Porque es interesante para tomar dimensión, ¿no? Para la magnitud del milagro de Dios, y eso lo encontramos en el versículo 44, y los que comieron eran como 5.000 hombres. De allí que en esta sociedad, pastora, no se contaban las mujeres, mire qué machista que era, no se contaban las mujeres y los niños tampoco, así que se mencionan solo los hombres, entonces algunos extienden a 6.000 el número de los que comieron y se saciaron con una vianda. Por eso dijimos lo que dijimos hoy, el razonamiento humano es un condicionante para que Dios opere a través de la fe en lo que Él nos dice. Si Dios nos ha dicho algo, pero prima en nosotros el razonamiento humano, difícilmente veamos el resultado, que es el milagro por Dios realizado. Entonces, yo no sé, la formación bíblica, personal, la racionalidad, el raciocinio con que ustedes analizan las cosas de Dios, pero desde nuestro lugar debemos de alguna manera motivar a que dejen de lado ese pensamiento primario, que es el que tuvieron los discípulos. ¿Por qué no les decís que se vayan a buscar la solución afuera? ¿Qué nos estás diciendo? Que compremos nosotros por 300 lucas, ¿qué panadería nos va a vender tanta cantidad de pan? Dejar pasar ese primer pensamiento
dejar aflorar en nosotros o fluir en nosotros el pensamiento que viene como resultado de creer en la palabra del Señor y como Cristo estar seguros de lo que Dios va a hacer, agradecer lo que tenemos, porque de eso que nosotros tenemos, Dios, si nosotros creemos de todo corazón, Dios puede hacer un gran milagro. Amén. Así que Amén. queríamos compartirles esta palabra para que aquellos que están luchando, como aquel hombre le dijo en Marcos capítulo 9 que citamos, a lo mejor están creyendo, pero necesitan pedirle a Dios, ayuda a mi incredulidad, Señor. Lo bueno que dice la Escritura, que no tiene tanto que ver con el tamaño de nuestra fe, el que Dios sobre, porque dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, que era muy chiquitito, un grano de mostaza es como una munición, pastora, que capaz que conozcan más las hermanas, por lo menos, se hacen sopa ahora que viene el invierno. ¿Vieron el fideo munición? Bueno, es un poquito más chiquita que eso. Y dice la Biblia, si tuviesen fe un poquito más chiquita que la munición, que es el grano de mostaza, entonces le dirían a esta montaña, muévete, y se movería. ¿Qué está diciendo Dios allí? Que haciendo uso de hipérbole se llama eso, que es una exageración permitida. ¿Qué está diciendo el Señor? No es importante el tamaño de tu fe, es importante que tengas fe, sí, no de un gran tamaño, pero en un Dios que sí es bien grande y poderoso para obrar. Y lo hermoso de la fe, pastor, es que la fe se puede prestar. Si vos te falta fe, yo te puedo prestar fe. Si a mí me falta fe, vos me la podés prestar. Porque hay casos en la Biblia, pastor, donde han ido padres a pedir por la enfermedad de sus hijos y el Señor le ha dicho, anda a tu casa que tu hijo ya está sano, ya se le fue la fiebre y ya está sano. La fe se puede prestar, mis hermanos, y eso es hermoso. Yo puedo orar por vos y vos podés orar por mí, y sabiendo que la fe la podemos compartir. Y no así el amor, por ejemplo. Yo no te puedo prestar amor, pero sí nos podemos prestar la fe. Así que eso es maravilloso también. Muy bien. Hay casos en la Biblia que nosotros siempre los citamos, cuando algún familiar viene a pedir por un hijo, por un tercero, y le decimos, en el caso del centurión, el criado no conoció a Jesús. Fue por la fe del centurión que se sanó el centurión, el criado, y luego la mujer de Sidón, ¿te se acuerda? Que tiene una hija endemoniada, y la hija endemoniada, de hecho Sidón estaba a varios kilómetros donde fue a buscar a Jesús esta mujer, y la hija nunca se encontró con Jesús, pero por la fe de esta mamá, Dios liberó a su hija que estaba en su casa, que no conoció a Jesús, no se encontró con Jesús, y también la fe de los amigos del paralítico, ¿se acordará, pastora, usted? No se menciona mucho la fe del paralítico, pero sí la fe de aquellos amigos que rompieron el techo, así que por la fe de terceros, a eso se refiere la pastora con la frase que la fe la podemos prestar, la podemos dar a otros, para que reciban otros el milagro divino. Esa familia también, esos amigos, llevaron a su amigo precisamente a los pies del Señor, y poco se menciona de la fe del paralítico. En este caso, Jesús vio tanta fe en aquellos amigos, vio tanta fe en la mamá de Sidón, de la niña endemoniada, y vio tanta fe en el centurión respecto de su criado, que por la fe del familiar Dios termina obrando en un tercero. Así que son los casos que conocemos en la Biblia y que nosotros le transmitimos a los hermanos para que pidan con fe, creyendo que Dios puede obrar por la fe de ellos en otras personas. Así que, bueno, hermanos, para aquellos que luchan con el razonamiento humano, para aquellos que han asociado la fe a la ignorancia o que tienen familiares o conocidos, acuérdense de Francis Collins, el padre del genoma humano, así es conocido en la ciencia, y su gran descubrimiento y su gran fe. Él dice que fue ateo hasta ciertos años de su vida y de su carrera. Cuando se encuentra con semejante maravilla como es el ADN, dice, Dios existe, no hay otra. Y escribe un libro inclusive, y ha dado varias manifestaciones de fe en el Señor. Así que uno lo que tiene que hacer es someter ese razonamiento humano al segundo pensamiento, al que proviene de la palabra de Dios, y estar convencidos de que Dios es capaz de obrar milagrosamente. Así que sigamos confiando en Dios, pongamos la fe, por poquita que sea, la fe en las manos del Señor. Pidámosle al Señor, como aquel hombre de Marcos, Señor, ayuda a mi incredulidad, yo creo, pero a veces me siento dudar o flaquear en mi fe, sobre todo si escuchamos mucho al miedo, como cité la canción que puso la pastora, no escuchemos tanto al miedo, escuchemos un poco más a Dios, que de escuchar al miedo no va a dar miedo, de escuchar a Dios no va a dar fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que preste atención a quien escuche, los mensajes que escucha, porque la verdad que la fe viene por el oír y hay que tener oídos atentos a lo que precisamente dejamos entrar por allí. Es más,
Estaba reflexionando hace un rato, pastora, en esos momentos que me agarra a mí de reflexión, cuántas cosas entran por el oír. Porque el desánimo entra por el oír, la incredulidad entra por el oír, los cuestionamientos entran por el oír, los miedos entran por el oír, los complejos, los prejuicios, viste que te dicen, estás más gordita, ¡pum! Te limpiaron. Más ahora en cuarentena, ¿no? Pero bueno, hay que comer, no otra vez con la comida, ya lo explicamos. Pero viste, cuántas cosas entran por el oír. Un breve comentario, estás gordita, ¡pum! Te arruinaron el día. Así que hay que prestar mucha atención a lo que se oye, pastor. Amén. Porque por ahí también entra la fe, según dice la Biblia, la fe es por el oír Amén. la palabra del Señor. Gracias, Así que Jesús. nosotros le transmitimos palabras del Señor, le damos palabras del Señor, usted busque palabras del Señor, fíjese bien a quién escucha, pero busque palabras del Señor. Tratamos con la pastora y los jóvenes también suben palabras todo el tiempo, yo me gozo en eso, con los hombres también y hacemos grandes debates ahí. La escuelita bíblica también. Hoy estuvieron las maestras en la escuela bíblica que le habían pasado una película hermosa, por lo menos en la clase está Juancito, que compartimos una película cortita, pero muy interesante, y hoy la compartieron, la comentaron, así que tratamos de dar palabra de Dios todo el tiempo, porque si escucha el miedo, la va a pasar mal. Si escucha a Dios y a su palabra, con seguridad, mira, ¿qué dice el negro No es gordita, es acumulación de conocimiento. Ah, gastronómico, claro. Está hablando algún catador ahí. Pero bueno, yo creo que la cuarentena, pastora, achica la ropa. No, que engordemos. Yo creo que la cuarentena está achicando la ropa de varios, pero bueno, ya terminará la cuarentena y ya no achicará más la ropa. Bueno, pastora querida, y hermanos que están allí, siendo 5 menos 2 casi a reloj, ¿a cuánto se les ha achicado la ropa en esta cuarentena? Algunos se ríen ahí. Lo que no sabíamos del COVID que achicaba la ropa. Ahora lo estamos... No, Cintia no se le Sí, sigue normal. No, Cintia bien. Yo incluso he bajado. ¿A vos te pasó eso? Dice mi amiga me da cuando puede. La pastora de Azul. Bueno, vamos a terminar este tiempo. Amén. 5 menos 2. Hay una lucha que tenemos con el razonamiento humano en virtud de los desafíos de la fe. Jesús. Los discípulos actuaron así conociendo al Señor. ¿Qué quiere que le demos de comer nosotros? Así que vamos a orar ahora. Sí. Y si usted está luchando, póngase delante del Señor con sinceridad. Y dígale al Señor, Señor, estoy desconfiando de tus promesas. Dios no se va a ofender por eso. Es mejor que usted lo haga a tiempo. Amén. Y no que siga escuchando el miedo y que siga apartándose de las promesas divinas. Amén. Así que sea sincero con el Señor. Señor, la verdad que tanta noticia, tanta cosa que vengo escuchando, me ha ido debilitando en la fe. Creo, como le dijo este padre, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y Dios, seguramente Dios le va a responder. Así que vamos a orar por todos aquellos que luchan. Busque esa información que le di y se va a alegrar de que hombres con un gran razonamiento, con un gran coeficiente intelectual, grandes científicos, terminan reconociendo Dios es real, Dios existe, y terminan reconociendo la fe en el Señor Jesús también. Oramos hoy. Bueno, me pide la pastora que ore, así que voy a orar y los bendecimos en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Cristo, Gracias. te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por la enseñanza que tu palabra nos deja. Amado Señor, más allá del milagro que hiciste providencialmente, Gracias, Padre, de una gran bendito sea tu multiplicación, queríamos hacer hincapié en tus discípulos En el nombre de Jesús. y cómo el razonamiento humano condicionó su fe en lo que vos eras capaz de hacer. Aunque te habían visto obrar antes, siempre el primer razonamiento de la lógica y el raciocinio humano nos ponen en tropiezo para creer en lo que tú puedes hacer. Luego te vemos a vos convencido de lo que sos capaz de hacer porque nos los has transmitido de muchas maneras, Gracias, Jesús. tomando esa vianda, dando gracias, como Gracias, dice Juan, Señor. bendiciendo esos Gracias. alimentos que no alcanzaban para nada. Sin embargo, en el ejercicio de la fe, cuando la gente se recostó y tus discípulos llevaban el alimento, comenzó a manifestarse tu gloria y tu poder y se hizo la gran Bendito multiplicación. sea tu nombre. Padre bueno, ayúdanos, aún en nuestra incredulidad. Ayúdanos a depositar nuestra fe enteramente en ti. Lo que somos de fe no es que ignoremos la realidad, ni que no la conozcamos, ni que no la veamos. Al contrario, vemos la realidad, la conocemos, pero también vemos tu poder para obrar y revertir esa realidad, revertir esa En situación nombre de Jesús. y establecer los principios de tu reino, porque como vengo diciendo hace varios días ya, el cielo sigue exactamente igual. Las declaraciones que tú has hecho, la revelación que tú nos has dado, los principios de vida que nos has dejado, siguen siendo tan efectivos como
como al 20 de Gracias, marzo. Señor, Así te que adoramos. estamos anclados en tu En palabra. el nombre de Estamos Jesús. firmes en la fe que de tu Gracias. palabra hemos recibido y no queremos estar contados entre aquellos que, como Israel, la palabra no le fue provechosa porque no fue acompañada de fe cuando la escucharon. Sino, Padre bueno, queremos poner nuestra fe, por poquita que sea, En el nombre pero de poner nuestra fe en Jesús. ti y En en el tu nombre de suficiencia, Jesús, en tu bendito suficiencia para obrar eres. a nuestro favor. Amén. Gracias te damos Te amamos. en Cristo Jesús. Bendecí a cada Te familia. adoramos. Seguiremos escuchando Sí, seguramente Jesús, testimonios de tu gracia, de tu bendito. amor, de tu Tú restauración vas a abrir la boca de la voz. en las familias, de tu bendición integral, como acabamos de decir, Señor, en los matrimonios, en los hijos, en las Amén, relaciones Señor, en el y nombre de también Jesús. supliendo en la economía. En el Gracias te nombre de damos. Jesús. Bendito Señor, en el nombre del Señor. Padre bueno, también si hay algún hermano que está esperando un milagro en su En el cuerpo nombre de Jesús. y que está luchando con su En razonamiento el humano. nombre de Jesús. Si hay explicaciones que son humanas y Trae son salud, entendibles, Padre. que ellos puedan creer que tú eres suficiente Trae para salud, obrar trae salud. y hacer milagros. En el nombre Padre, de en este Jesús. tiempo tú puedes hacer milagros en el En el desierto. nombre de Tú Jesús. puedes hacer milagros en la sequedad. Sí, Jesús. Estamos convencidos de eso. Tú nos has Por eso lo cambiado, decimos. Señor, tú eres el Gracias te damos, Padre bueno, porque tú sigues siendo el mismo bendito. ayer, hoy, por los siglos, Amén, y Jesús. tus recursos siguen siendo los mismos Te adoramos. que al 20 de marzo. Gracias te doy. Te glorificamos. Gracias te doy por tu gracia Te infinita. enaltecemos, Gracias te doy por Jesús. tu bendición sobre Amén. cada uno de nosotros y ayúdanos a ir Amén, superando Señor. mediante la fe estas reacciones En como el son nuestro nombre de razonamiento Jesús. humano que terminan condicionando En nuestra el fe. nombre de Jesús. Gracias te damos por la revelación de tu palabra en Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Amén. Les compartimos también que el hijito de los pastores, Marcelo y Vale, no necesitó operación, hizo un tratamiento y le dieron el alta. muy Así bien. que eso también lo agradecemos, porque la salud es bendición de Dios también. También, absolutamente. Los Tiene que ver amamos. con nuestras preocupaciones y es bueno que Dios se las lleve, digamos, las preocupaciones Amén. y nos den esas buenas Amén. noticias. Así que los bendecimos, los amamos, nos reencontramos mañana, Dios mediante, 7 de la tarde, 19 horas, con un cultito, con algunas canciones y seguramente con otra palabra de Dios para este tiempo, rogándole al Señor que dirija a las autoridades de gobierno y las sanitarias y que prontamente, Amén. paulatinamente, Amén. vayamos volviendo a la normalidad. El templo está cerrado por disposición sanitaria, la iglesia está abierta. Amén. Bendición. Los amamos, los extrañamos.